Él es el doctor Bruno Valmelli. Acompáñame, vamos a hablar con él. Buenos días, bienvenido. Gracias por invitarme. Un privilegio. Estuvimos intentando hacer una intro bien casera de lo que vivimos los ciudadanos. Ya hicieron todo el programa ustedes ahí. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. ¿Usted es especialista en qué área? Yo soy cirujano plástico. Hago mucho la parte de estética y también la parte de reconstructiva. Me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Después hice cirugía general en Sala 10, cirugía plástica en IPS y después fui a Italia y a España a especializarme. Volví y estoy como miembro de la cátedra de cirugía de patología quirúrgica 1 en clínicas. Fui durante 10 años director del Centro Nacional de Quemaduras. Ahora estoy como jefe de docencia. Y también estoy en el Instituto de Previsión Social. Qué bueno, gracias doctor por compartir su trayectoria también con nosotros. Senker, el Senker, dije bien, es el Centro Nacional de Quemaduras, ¿es el que usted presidió? Sí, yo siempre digo que es mi cuarto hijo y mi segunda familia, ¿verdad? El Centro Nacional de Quemaduras y Cirugía Reconstructiva, el Senker, está en Sajonia, donde era antes el Hospital de Clínicas. Nos trasladamos ahí en el 2016 y bueno, ahí se atienden prácticamente el 90% de las quemaduras de todo el país, de las quemaduras graves. Actualmente el director es mi amigo, el doctor Saúl Zaputovich, que se está desempeñando en forma brillante, y la directora médica es la doctora Daisy Grau. El doctor Saúl también, gran escritor. Sí. Gran escritor, también lo conocemos por ahí. Bueno, el día que conmemoramos el 26 y entramos en materia, si le parece. Bueno, actualmente también soy el presidente de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras y a nivel de todo Ibero-Latinoamérica el 26 de octubre es el día de prevención de quemaduras. Es el Día Ibero-Latinoamericano de Prevención de Quemaduras, algo que se creó hace 15 años. Y es una forma de llamar un poco más la atención ese día. ¿Verdad? A veces en otros países se hace toda una semana. Aquí en Paraguay iniciamos el 21 de octubre, una semana de prevención de quemaduras. Y es un poquitito de reforzar lo que día a día hacemos. Nosotros tenemos un plan y un programa de prevención de quemaduras a nivel nacional. Vamos a diferentes escuelas a hacer prevención de quemaduras. Generalmente vamos a los escolares de pequeña edad, porque ellos después se convierten en motores de prevención, nos ayudan bastante, van y le dicen a los niños que son sus vecinos, sus primitos, sus amigos, sus hermanos, qué tienen que hacer y qué no. Sobre todas las cosas, porque en nuestro país sigue siendo elevado el número de niños que se queman. El 70% de nuestras quemaduras son niños, ¿verdad? Niños, sobre todo son niños menores de 5 años que tienen un evento en el hogar. Generalmente se queman en el hogar y sobre todas las cosas en la cocina. Okay. Entonces esas campañas diarias nosotros las hacemos en las escuelas, pero este 26 de octubre siempre nos tomamos más la posibilidad de llegar a los padres, ¿verdad? A los padres, a los cuidadores, porque en un segundo puede cambiar el resto de la vida de sus hijos. Imagínese. Hay ahí una pregunta que le voy a hacer en breve que tiene que ver con la prevención, pero vamos a seguir con este tema. Mi querido Diego Martínez. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Buenos Días, América. Escuchando parte de las cosas que ocurren en casa. Por su experiencia más que nada, doctor, sé que por ahí no tiene el dato preciso escrito, pero como una especie de percepción por la experiencia que tiene de los casos que atienden en el Hospital del Quemado o en otras instituciones vinculadas. ¿Qué porcentaje, por ejemplo,
de la gente que llega como paciente es porque ocurrió en casa y fuera de casa? Bueno, la gran cantidad de los eventos ocurren en la casa, ¿verdad? En la casa, un dato muy importante que casi el 70% son niños o menores de edad, pero el 65% yo te diría que son casi menores a 5 o 6 años. Son niños que están jugando en el área donde se está cocinando, ¿verdad? Nuestros hogares muchas veces es de un solo ambiente, ¿verdad? Entonces en un solo lugar se cocina, se duerme, utilizan el brasero. Son familias numerosas que tienen muchos niños. A veces los padres tienen que salir a trabajar y dejan al cuidado de los hijos menores, al cuidado de uno de los hermanos mayores que todavía sigue siendo menor de edad. Sí. Y ahí se produce el problema, ¿verdad? Generalmente se queman con líquidos calientes. Los quemaduras por líquidos calientes se llaman escaldaduras. Esas escaldaduras son en orden el agua caliente, ya sea que están cocinando o que están tomando mate y en un descuido se queman. Las sopas, las comidas calientes. Y bueno, nuestro problema principal son en realidad el brasero, porque ahí el chico va y agarra, o el mantel que es largo y estira y se le cae el plato de sopa. Y como estaba diciendo la compañera, la jarra eléctrica es nuestro problema el día a día. ¿En ¿Por serio? qué? El número uno sería El número uno la en niños. jarra eléctrica. El número uno en niños, sí. ¿Por qué? Porque esta jarra eléctrica lastimosamente hacen con un cable súper largo. El adulto pone en una mesa y enchufa en la pared y deja ahí. Viene el niño, se cuelga del cable y se le cae el agua caliente y produce quemaduras importantes, sabiendo que está hirviendo el agua, está a más de 100 grados. Y la piel también de los niños es más fina, ¿verdad? Entonces sí se producen quemaduras importantes que a veces involucra el cuero cabelludo, la cara, el tórax. Tremendo. Sí, porcentajes importantes. Todos los días tenemos por lo menos un paciente que se quema a través de este mecanismo que es el agua caliente. Sí, es cierto. Es importante recordar que Paraguay es un país matero, ¿verdad? Somos muy conocidos por el tereré porque es diferente, pero casi todas las personas toman mate en la mañana en casi todos los hogares. Interesante ese dato. Yo le comparto brevemente una experiencia mía, más o menos 5 o 6 años. Recuerdo que el mate de mis padres estaba en el fondo de la mesada y me pidieron que traiga, yo no recuerdo qué pasó, lo que sí que yo de punta estiro el mate y se me cae y me quemo acá, ¿verdad? Recuerdo esa imagen, habré tenido 5 o 6 años y creo que eso refleja lo que le pasa a muchísimos niños, ¿verdad? Asimismo, la quemadura relacionada al agua caliente es muy frecuente. También tenemos otro mecanismo que es cuando los adultos están cocinando y le tienen a un niño lactante en el brazo, ¿verdad? Y el niño trata de actuar ahí, interactuar y se le vuelga la olla o están tomando mate y sin querer se queman, ¿verdad? Entonces hay algunas medidas que haciendo nosotros disminuimos en forma importante el número de pacientes quemados. Interesante. Me llama la atención también, antes de hablar de la prevención, que es lo que más creo que es interesante, hablar un poquito de qué pasa, ya pasó. ¿Verdad? Acá en el resumen vi que cuando la persona se quema, ¿qué tiene que hacer? Leía una sugerencia del agua. ¿Qué usted sugiere, doctor, cuando ya sucedió? De todas las preguntas que me puedan hacer, esa es la más importante, aparte de la prevención, ¿verdad? Hay estudios científicos así importantes, multicéntricos, que indican
que lo primero que nosotros tenemos que hacer es irrigar la zona quemada con agua, agua de la canilla, agua de la temperatura ambiente, o sea, vos abrís el agua fría, esa agua, ¿verdad? Con eso nosotros reducimos el área quemada y es un ejemplo, le doy un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un metal caliente que está incandescente ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para enfriar? Vamos a meter en el agua. Entonces, nosotros al irrigar esa zona quemada durante 20 minutos con agua, nosotros reducimos en forma importante y se achica la zona quemada, ¿verdad? Se achica, hay una zona, y esto ya descubrió un doctor, un médico inglés hace más de 50 años que se llama Jackson. Hay una zona donde impacta la fuente de calor, esa zona ya se produjo una desnaturalización de las proteínas, ya se produjo la quemadura. Pero alrededor de la zona donde hubo el impacto, esa zona es la que nosotros tenemos que salvar, que es la zona 2 de Jackson, y con el agua nosotros vamos a reducir. No colocar hielo, porque el hielo también produce una quemadura por frío, entonces nosotros en vez de achicar vamos a agrandar, vamos a profundizar. No colocar o aplicar emplastos caseros tipo tomate, huevo, aloe vera, porque no va a absorber esa energía calórica que está ahí circundando y aparte puede infectar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es 20 minutos, 20 o 30 minutos, pero con 20 ya es importante, agua. Y después de eso se tapa la zona quemada y se va y se consulta en algún lugar. Claro. ¿Cuándo no hay que hacer esto? A ver. Cuando es un niño menor de 2 años, porque el niño todavía no tiene bien madurado el sistema de termorregulación, entonces eso le puede dar una hipotermia. O cuando hay una quemadura asociada a un trauma, ¿verdad? Que está sangrando, o cuando la extensión es demasiado grande, ¿verdad? Pues le podemos producir una hipotermia. Y también a veces las quemaduras son pequeñas, pero está sangrando. Por ejemplo, cuando hay lesiones asociadas a la pirotecnia, sobre todo en las manos, ¿verdad? Entonces, cuando hay sangre, hay que apretar, ¿verdad? Irse lo más rápido posible a un nodo donde se le pueda dar los primeros auxilios, y de ahí va a ser trasladado probablemente a emergencias médicas o al hospital del quemado. Pero el resto de las quemaduras, sí hay que aliviar la zona con agua de temperatura ambiente, y con eso nosotros vamos a reducir en forma importante el área quemada y la Doctor, profundidad. Sí, le quiero pedir nada más si nos puede repetir qué no ponerle, ¿verdad? Porque la verdad que acá en Paraguay somos un país que usa mucho todo lo que es la medicina natural, lo que está en la casa. Entonces, yo he visto gente que dice ponerle azúcar, ponerle el aloe, ¿verdad? Pero Ay. eso es una segunda instancia en todo caso, lo del aloe, No, ya no, una vez que nada, está todo nada, cerrado, ¿verdad? Nada. El tema, mira, yo ya tengo años en esto y ya vi de todo. Sí, Hasta me lastimosamente vi hasta materia fecal de la vaca que le colocaron, ¿verdad? Pero todo puede infectar, ¿verdad? Claro. Puede ser que haya elementos naturales que sean desinflamantes, ¿verdad? Tipo pepino, tomate. Pero todos estas comidas caseras o estos emplastos caseros, sí o sí pueden infectar. Y si nosotros tenemos una quemadura de primer grado o de segundo grado y se infecta, eso se traduce directamente a tercer grado o a segundo grado profundo, y ya la terapéutica es diferente, porque ahí es sacar la zona quemada e injertar, ¿verdad? Entonces, nosotros agua, tapar la quemadura con un paño limpio y consulta. Claramente, agua, 30 minutos, por lo menos 20, ideal, 30, me quedé con eso. En algún momento escuché, en aquel entonces se estilaba mucho poner también dentífrico. Error. Error. ¿Te acordás? Antes, el dentífrico era como un cura todo. Bueno, hablando un poquito, algo que me llamó la atención, quería comentarle. ¿Cuál es el juramento que hace el médico al recibirse, doctor? Hipocrático. Hipocrático. ¿En qué consiste eso en palabras? Y es un juramento que hizo Hipócrates cuando hace unos tantos años atrás, ¿verdad?
Y está relacionado más que nada a la ética, al deber del médico, a la ética, a la consideración que tiene que tener con los pacientes, con los colegas, con los hijos de los colegas. Entonces hay una cantidad de puntos que dentro de su juramento muy, muy lindo, no recuerdo bien ahora. Claro. Pero más que la parte médico-legal está relacionado a la parte ética, ¿verdad? Claro, con la Que es ciudadanía. fundamental en la labor de un médico. Me llama nomás la atención para bien, ¿verdad? Y reflexionaba mientras usted nos contaba la labor y el tiempo que usted le dedicó, le nombró al doctor Saúl y a otros colegas en la prevención, ¿verdad? Porque uno podría decir, "Oh, yo estudié para ser médico, para curar quemaduras, yo me especialicé para hacer la cirugía, para restaurar, ¿verdad? Y bueno, y que la gente se vea, ¿verdad? Pero me llama la atención lo activa que es lo que hacen en términos de prevención en la sociedad. Quería nomás resaltar eso, me parece algo... Nosotros tenemos unas campañas que se iniciaron en el 2012, a finales de 2012, y tomó cuerpo en el 2013 y ahí ya no paramos más con Saúl y con muchos médicos, que se llama Ñematiró Paraguay, que significa reconstrucción en Paraguay. Vamos entre 4 a 6 veces al año a diferentes puntos del país. Y ahí hacemos cirugías reconstructivas de pacientes quemados y de otras patologías inherentes, tipo labio leporino, fisura paladar, paladar hendido, ¿verdad? Algunas cicatrices patológicas, los dedos cuando están juntitos. O sea, hay una cantidad de cirugías que estos pacientes no tienen acceso para llegar hasta Asunción, Claro. ¿verdad? En el sentido que el pasaje, el desarraigo, ¿verdad? El venir a consultar, programar. Entonces, hacemos estas campañas y ahí nosotros dentro de ese programa hay un sector muy importante que está destinado a capacitar al personal de Blanco para tratar estas pequeñas quemaduras y para la referencia y contrarreferencia de grandes quemados, y otra que nosotros consideramos más importante aún, que es las campañas que nosotros vamos y hacemos de prevención en las escuelas, ¿verdad? Entonces, hemos estado ya en casi Sí. todos los puntos del país. Eso repercute bastante en cómo llegan los pacientes a nuestro hospital. Y también creemos que está ayudando a disminuir la cantidad de pacientes quemados, porque los niños, como dije, son nuestros grandes aliados después. Los que ya recibieron esta charla, increíblemente se comportan mejor que los adultos, ¿verdad? Y ya saben qué hacer y qué no hacer. Una última de mi parte, doctor. ¿Cómo se están preparando para fin de año en el sentido de si van a coordinar tareas con la Fiscalía, con la Policía Nacional? Porque lamentablemente cada año a veces tenemos pacientes, a veces menores de edad, porque tocaron algún tipo de petardo, ya sea para Navidad, para Año Nuevo. ¿Cómo se están preparando, coordinando con la Fiscalía principalmente? Con la Fiscalía hasta ahora no tenemos, nos ocupamos más de hacer un operativo en forma conjunta a través de todo el ministerio. Trabajamos muy de cerca con el Hospital de Emergencias Médicas y en la primera semana de diciembre siempre lanzamos nosotros una campaña exclusiva de prevención de este tema de pirotecnia, ¿verdad? Y con eso nosotros vimos que disminuimos en forma importante desde hace 12 años. Cada vez hay menos pacientes quemados relacionados con pirotecnia en los meses a finales de diciembre, ¿verdad? Ahí hay que recordar que terminan los campeonatos deportivos, están las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces nosotros ahí insistimos, ahí hacemos una campaña fuerte y sí, seguramente este año también vamos a actuar ahí. El tema de la Fiscalía un poco es complicado, ¿verdad? Porque a veces los padres, porque al final los verdaderos responsables son los padres, ¿verdad? Porque nosotros insistimos que desde la compra, venta, manipulación, el transporte, a veces colocan en el bolsillo, ahí se detona la bombita, ¿verdad? A veces los padres inclusive dan plata, compran los chicos, explotan,
pero tienen miedo de llevarle quemado y a veces tardan 2, 3 días, ¿verdad? Hasta que no se soluciona el problema y eso repercute negativamente, ¿verdad? Acá hay que trabajar en forma importante a nivel gubernamental con los gobiernos locales, las municipalidades, las gobernaciones, a que ellos prohíban la venta clandestina, sobre todo en las calles, ¿verdad? Ustedes ven cuando está llegando Año Nuevo, como hongos se van reproduciendo, ¿verdad? Y ahí hay que tener cuidado porque ahí es donde, ese es el punto más flojo. Claramente. Bueno, creo que nos dieron una sugerencia muy importante para todos. A prevenir, solamente como un breve resumen de esas palabras, la mayoría de los casos sucede, más del 70% en niños, menores de 5 años incluso, y en la cocina. Entonces, a tener en cuenta eso, en el caso que ya suceda y no pudimos evitar ese accidente, hasta 30 minutos lo ideal, vertir el agua en su estado natural. Esas fueron las sugerencias que nos dio. Doctor, un honor haber conversado con usted. Me gustaría, si tiene algún mensaje final, agradecerle. Muchas gracias a ustedes. Voy a dar un pantallazo de prevención, ¿verdad? No dejar que los niños jueguen en la cocina. Cuando vamos a cocinar, utilizar las hornallas de atrás, si tenemos niños pequeños. Sí. Las sartenes, colocar los mangos hacia adentro. Tener cuidado con la corriente eléctrica. Tenemos lastimosamente varias quemaduras eléctricas. Si tenemos niños que están gateando, que tienen que estar un poquitito más arriba, tapar eso y tener muchísimo cuidado de nuestros chicos, ¿verdad? No dejarle al alcance de todos estos líquidos calientes que le pueden producir. Algo muy peligroso y que estamos viendo bastante en el Senquer, en los adultos, es la soldadura de los tanques de combustible. El año pasado murieron 12 personas. Entonces, también tener cuidado los adultos, ¿verdad? En este tema de hacer fuego para el asado, al tirar el alcohol, la soldadura de los tanques de combustible y la mala manipulación teniendo energía eléctrica en forma clandestina, ¿verdad? A veces manipulan y se producen quemaduras catastróficas que varias veces son mortales. Wow. Gracias, doctor. A las órdenes. El doctor Bruno Valmeli con nosotros. Un honor realmente conocer profesionales comprometidos. Les pido que me acompañen. Les voy a hablar de Aldera Resort Live.